Buenas, mi nombre es Darío Minguillón Briz y esta es la actividad de evaluación continua 2, clase de geometría, para la asignatura de complementos para la formación disciplinar en la especialidad de matemáticas. Comenzamos. Buenos días chicos, hoy en la clase de matemáticas vamos a seguir con el bloque de geometría y en concreto nos vamos a centrar en los prismas. Para ello vamos a ver qué son los prismas y veremos algún ejemplo de la vida real. Veremos elementos que los componen, haremos también una clasificación de ellos según sus características y por último hallaremos la forma de calcular su área y su volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un prisma? Pues un prisma es un poliedro que está formado por dos bases que son dos polígonos iguales y paralelos y por caras laterales que son paralelogramos. En este caso pues vemos tres ejemplos y vemos que se cumplen. Pues hay dos bases que son paralelas entre ellas y unas caras laterales que los unen. Como veis, hago un pequeño recordatorio. Por una parte dice que un prisma es un poliedro. El poliedro recordamos que es un cuerpo geométrico con caras planas y que encierran un volumen. ¿De acuerdo? Y también paralelogramo. Dice que las caras laterales son paralelogramos, que son cuadriláteros con dos pares de lados, opuestos y paralelos los lados. ¿De acuerdo? Vale, primas en la vida real. Pues en primas tenemos muchos ejemplos en la vida real, ¿vale? Para que veáis unos cuantos, pues por ejemplo, en los edificios, pues por ejemplo aquí hay dos edificios que son prismas, que son oblicuos. Vemos aquí otro prisma cuya base es un hexágono. O aquí, por ejemplo, un prisma que sería triangular. Por ejemplo, en alimentos, pues también todos los días estamos acostumbrados a ver prismas, ya sean en cajas de cereales, en chocolatinas, en bricks o en cajas de caramelos, por ejemplo. Y bueno, hay muchos más ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, desde un acuario, pasando por un ladrillo o incluso cajas de zapatos, ¿vale? Todo esto serían pues prismas que vemos en la vida real. Vale, vamos a ver ahora los elementos de los que se compone un prisma. ¿Vale? Ya hemos hablado de las bases. ¿Qué son las bases? Las bases son las dos caras iguales y paralelas del prisma. Una en la que se apoya y otra que sería su cara opuesta. ¿Vale? Aquí tenemos la base inferior y aquí tendríamos la base superior. Luego tenemos las caras laterales, que son las caras que comparten dos de sus lados con las bases. Como vemos, este prisma, pues su base es un pentágono, pues tendría 5 caras laterales. Tenemos también la altura de un prisma. La altura es pues la distancia vertical que existe entre las bases. Tenemos también las aristas, que son los lados de los polígonos. Hay de dos tipos. Si son los lados de las bases, pues tendríamos pues las aristas básicas. Como vemos aquí, por ejemplo, estas serían aristas básicas. Y si nos centramos en los laterales, pues estas serían las aristas laterales. Y por último los vértices, que los vértices son los puntos en los que concurren las aristas. Entonces cualquier punto donde se juntan varias aristas, pues sería un vértice. ¿De acuerdo? Vale, vamos a hacer ahora una clasificación de prismas. Por un lado, los podemos clasificar según el número de lados que tenga la base. ¿Vale? Así pues podemos hablar de prismas triangulares cuando la base son triángulos, que sea pues de 3 lados. Cuadrangulares si las bases son cuadriláteros, que sería de 4. Y así seguiríamos, ¿no? Pentagonales serían de 5, hexagonales de 6 lados, así, etc. Otro tipo de clasificación que podemos hacer es clasificar los prismas en regulares e irregulares. ¿Qué es un prisma regular? Un prisma regular es aquel en que las bases son polígonos regulares. ¿Vale? Recordamos que los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales. En este caso pues sería un hexágono regular de lo que se compone este prisma. Y por eso sería pues un prisma regular. Y luego están los prismas irregulares, cuyas bases son polígonos irregulares. ¿Veis? Por ejemplo, este prisma pues tiene una base que no es un polígono regular, es un polígono de 5 lados, pero de lados desiguales. Otra forma de clasificar los prismas sería pues rectos y oblicuos. ¿Qué es un prisma recto? Pues aquel cuyas aristas laterales son perpendiculares a las bases. Como vemos aquí, pues las aristas forman 90 grados con la base. Un prisma oblicuo, pues sus aristas no son perpendiculares a las bases, quedarían de esta forma. Vale, vamos a centrarnos en el cálculo del área de un prisma. ¿De acuerdo? Vale, primero, para calcular el área de un prisma debemos obtener el área de todas las caras que lo forman y sumarlas. Aquí lo tenemos. El área total es igual a la suma del área de las bases, de las dos, más el área lateral. ¿Qué es el área de las bases?
Pues para ello calcularemos el área de una de las dos bases y la multiplicaremos por 2, ya que en un prisma siempre habrán dos bases, la superior y la inferior, y estas siempre son iguales entre sí. Y luego por otra parte está el área de los laterales. ¿Cómo calcularemos este área? Pues para este área usaremos la siguiente fórmula, que es el perímetro de la base por la altura del prisma. ¿De acuerdo? Vale, un caso especial. Si se trata de un prisma regular, podemos usar esta fórmula que es pues más corta. Entonces tenemos que el área total sería el perímetro por la suma de la apotema y la altura. ¿Qué es la apotema? La apotema ya la hemos visto en clases anteriores, pero hacemos un pequeño recordatorio. La apotema es la recta que une el centro del polígono con el centro de uno de sus lados. Por ejemplo, aquí a la izquierda tendríamos un hexágono, entonces aquí tendríamos su apotema del centro del polígono al centro de uno de sus lados. Y aquí pues tendríamos un polígono de 8 lados, un octógono, pues lo mismo, la apotema del centro al centro del lado. ¿De acuerdo? Entonces, acordaros, en caso de prisma regular se puede usar esta fórmula que es pues mucho más corta, que es perímetro por la suma de la apotema más la altura. ¿De acuerdo? Vale, esto lo más fácil es verlo con un ejemplo. Entonces vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Vale, lo leemos. Ejemplo 1. Calcular el área de un prisma cuya base es un pentágono regular, de lado 3 centímetros, apotema 2 centímetros y de altura 6. ¿Vale? El prisma que nos están pidiendo sería este. Lo vemos aquí. Es un prisma regular. Sus bases son pentágonos regulares, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nos dan la altura, que es 6, nos dan la apotema, que es 2, y nos dan el lado, que es 3. Perfecto, pues ¿cómo calculamos el área? Pues muy fácil. Como tenemos un prisma regular, hemos visto que había una fórmula pues más rápida. ¿Cuál era? Era así, ¿no? Área total es igual a perímetro por la suma de apotema más altura. Vale, pues lo primero, obtenemos el perímetro, que es la suma de todos los lados de la base. Como es un pentágono de lado 3, pues el perímetro será el 3, que es la longitud de un lado, por 5, que es el número de lados. Total, 15 centímetros. Y ahora ya, como todos los datos los tenemos, pues podemos aplicar. Área total igual a 15 por 2 más 6. Entonces sería 15 por 8 igual a 120 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver otro ejemplo un pelín más complicado y así asentamos conceptos. Veamos, ejemplo 2. Calcula el área del siguiente prisma triangular. Y nos dan este prisma. ¿Vale? Primero lo estudiamos. ¿Qué vemos que es? Es un prisma triangular, porque las bases son triángulos, pero en este caso es un prisma irregular, porque el área no es una figura que sea regular, es un triángulo de lados desiguales, como veis. Un lado mide 3 y otro 4. Y nos dan también como dato la altura, que es 6. Y también ese símbolo aquí, ¿vale? Que quiere decir que entre este lado y este otro se forman 90 grados, ¿vale? Sería un triángulo rectángulo. Vale, en este caso no tenemos un prisma regular, ya lo hemos visto, así que no podemos aplicar la fórmula rápida. Entonces, pues habrá que calcular la fórmula normal. El área total del prisma será el área de las bases más el área lateral. Vale, pues empezamos. Área de la base. En este caso es un triángulo, ¿vale? Si recordáis, que seguro que sí, el área de un triángulo es igual a un medio de la base por la altura. En este caso pues tenemos todo. La base sería el 3 y la altura 4. Entonces aplicamos la fórmula, un medio por 3 por 4. Total, 6 centímetros cuadrados. Como tenemos dos bases, pues el área de las bases sería 2 por el área de una base. 2 por 6, 12. Seguimos, calculamos ahora el área lateral. El área lateral, ya hemos visto la fórmula, que es el perímetro por la altura. Entonces, para calcular el perímetro del triángulo nos falta uno de sus lados, que podemos obtenerlo aplicando el teorema de Pitágoras. Lo recordamos. El teorema de Pitágoras dice que h al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. ¿Vale? Hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Despejamos la hipotenusa, tenemos que es la raíz de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces sustituimos simplemente. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual raíz de 25, 5 centímetros. Ahora ya podemos calcular el perímetro de la base, que sería 3 más 4 más 5, que es el lado que acabamos de hallar. En total 12 centímetros. Y el área lateral pues ya tenemos todos los datos.
Perímetro por altura, pues igual a 12 por 6, que la altura era un dato del problema, igual a 72 centímetros cuadrados. Por tanto, el área total del prisma que nos pedían era el área de las bases, que lo hemos calculado anteriormente, más el área lateral, que la acabamos de calcular. 12 más 72, 84 centímetros cuadrados. ¿Vale? Si hay alguna duda, cualquiera que levante la mano y lo vemos con más calma. Vale, de acuerdo. Luego seguimos. Ahora vamos a ver cómo se calcula el volumen de un prisma. En este caso es mucho más fácil, ¿vale? Simplemente para calcular el volumen de un prisma multiplicaremos el área de la base por la altura del prisma. ¿Vale? Volumen del prisma igual área de la base por altura. Así de sencillo. Vale, vamos a ver un ejemplo y lo vemos más claro. En este caso, calcular el volumen del siguiente prisma triangular. ¿Vale? Aquí tenemos un prisma que es triangular porque la base es un triángulo. Es un prisma irregular porque el triángulo pues, no es equilátero, ¿vale? Cada lado es desigual. Y nos dan uno de sus lados, otro de sus lados y nos dan la altura del prisma. Vale, pues aplicamos la fórmula. Para ello, ¿qué hacemos? Primero calculamos el área de la base. Como es un triángulo, pues procedemos igual que antes. Igual a 1/2 de la base por la altura. Vale, en este caso, el triángulo, la altura serían 6 y la base, pues no la conocemos. ¿Vale? Es un dato que nos falta. Pues no pasa nada. Igual que hemos hecho antes, aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? Pues que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En este caso, cuidado que la incógnita es uno de los catetos. Entonces, despejamos el cateto al cuadrado, pasamos uno de ellos restando y nos queda así. Y luego pues hacemos la raíz para despejar el cateto. Pues ya lo tenemos, sustituimos valores. Cateto es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que sería la hipotenusa, menos el otro cateto al cuadrado, que sería 6. Igual a raíz de 100 menos 36, que es la raíz de 64, igual a 8 centímetros. Sustituimos y así obtenemos el área de la base. El área de la base es un medio de la base por altura, pues es un medio de 8 por 6, igual a 24 centímetros cuadrados. Y ahora ya por tanto tenemos que el volumen del prisma es igual al área de la base por la altura. El área de la base la acabamos de calcular, que es 24, por 4, que es la altura del prisma. En total 96 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Vale, pues como no estoy muy seguro si os han quedado dudas, he preparado un par de ejercicios para que los hagáis por parejas y así entrenéis con ellos y cualquier duda pues me vais preguntando y a ver si hoy conseguimos salir de la clase con las ideas claras y todos los conceptos bien aprendidos. ¿Vale? Los leemos primero y ya os dejo que os pongáis vosotros con ellos y cualquier duda pues aquí estoy yo para ayudaros. ¿De acuerdo? Vale, vamos a el ejercicio 1. Fijaros, nos pide calcular el área y el volumen de una torre de edificios con forma de prisma octogonal de 12 metros de alta. ¿Vale? Nos dice que la base es un octógono regular de 3 metros de lado y su apotema mide 3,62 metros. ¿Vale? En este caso, pues esto sería el edificio que nos pide. ¿Ves? La altura son 12, las bases son octógonos y cada lado son 3 metros y el apotema de la base es 3,62. Fijaros que este pues es muy fácil, ¿vale? Ya, como pista os diré que el octógono es un polígono regular, así que la área es muy fácil calcularla. Pero bueno, confío en vosotros y empecéis con él. Luego pues otro ejercicio que sería pues, un poco más complicado, pero bueno, seguro que lo sacáis. Leemos primero el enunciado, ¿de acuerdo? Vale, tenemos el siguiente prisma irregular. Aquí lo tenemos, ¿vale? Es un prisma, como veis, la base no es un polígono regular, es un polígono pues, cualquiera, es de 4 lados, pero no es regular. Veamos qué nos piden. Sabemos que los lados de su base inferior son 7, 7, 3 y 3 centímetros y que el área de la base es de 12 centímetros cuadrados. ¿Vale? Por ahora nos han dado datos de la base. Vale, nos piden calcular el volumen del prisma sabiendo que su área total es de 415 centímetros cuadrados. Vale, pues a partir de ahora os ponéis por parejas, como he comentado, y nada, vais resolviendo. Este ya digo que igual lo lleva un poco más de tiempo,
Pero bueno, aquí estaré yo para ayudaros y cualquier duda pues me vais preguntando, ¿de acuerdo? Vale chicos, ánimo.